Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Ortega Suárez y hoy le voy a explicar acerca de unos temas referentes en ingeniería económica. Los temas son los siguientes: gradientes o series variables, que estos se dividen en dos tipos, lineal o aritmética y exponencial o geométrica. Voy a explicar un ejercicio, un ejemplo referente a cada tipo para que quede bien aprendido como tal cómo se realiza. También voy a explicar acerca del periodo de recuperación, que fue el tema que como tal se me asignó, y un ejercicio correspondiente pues a este. Primero que todo, ¿qué es gradientes o series variables? Entonces, se llama gradiente a una serie de pagos periódicos que tienen una ley de formación. ¿Cómo así ley de formación? Bueno, esta ley de formación hace referencia a que los pagos pueden aumentar o disminuir con relación al pago anterior en una cantidad constante de dinero o de porcentaje. ¿Cuántos tipos de gradientes o series variables hay? En este caso, se nos asignaron dos, que fueron la gradiente lineal o aritmética y gradiente exponencial o geométrica. Primeramente, la gradiente o serie variable lineal o aritmética. Lo que nos quiere decir esta serie variable es que es una serie de pagos periódicos tales que cada pago es igual al anterior, aumentando o disminuyendo en una cantidad constante, dependiendo de cuánto peso se le agregue o se le disminuya. ¿Por qué? Porque cuando la cantidad constante es positiva, se genera el gradiente lineal creciente, es decir, hacia arriba. Pero pasa lo contrario cuando la cantidad es negativa. Se genera el gradiente aritmético decreciente, es decir, que va hacia abajo. Por ejemplo, si tenemos una deuda que estamos cancelando en cuotas mensuales que crecen cada vez 2.000 pesos, la serie de pagos que conforman esta gradiente lineal va a ser creciente. Pero si los pagos disminuyen 2.000 pesos cada mes, este conjunto de gradientes de serie va a ser decreciente. Ejercicio de gradiente lineal. Bueno, antes de entrar como tal al ejercicio, cabe resaltar que así como las series uniformes, las series variables también tienen fórmulas, claro está, pero son fórmulas para hallar presente y futuro, pero en este caso no es para hallar como presente anticipado o futuro vencido, no, es para hallar presente cuando es creciente, presente cuando es decreciente, futuro cuando es creciente, futuro cuando es decreciente, es decir, son 4 fórmulas. La primera es el ejercicio de gradiente lineal cuando queremos hallar el presente de manera creciente. Entonces, es un valor que tenemos ubicado pues en el presente, que resulta de sumar todos los valores presentes en esta serie de pagos que aumentan cada periodo de manera constante. En este caso tenemos la fórmula aquí. Como podemos ver, son las mismas variables: presente, R, que viene como lo que te dan al principio, como la primera cuota; N, como nos han enseñado, es el número de periodos o de cuotas; y E, pues es el interés. En este caso la G es la nueva variable. Cada ingreso que tenemos aquí, la G va a representar lo que es la variación en el valor de cada cuota. Entonces G como tal hay que grabarse que es la variación en el valor de cada cuota. Bueno, listo, miramos la fórmula, ya está. Aplicamos el ejercicio. Ejemplo, el valor de una máquina procesadora de arroz se está cancelando con 24 cuotas mensuales que aumentan cada mes 1.000 pesos, y el valor de la primera cuota es de 15.000 pesos. Si la tasa de interés es del 3% mensual, calcular el valor de la máquina. Como nos están pidiendo el valor de la máquina, pues eso es presente. Y nos está diciendo que cada vez aumentan, entonces es creciente. Ya nos están dando todo lo enunciado. Pues sacamos ¿cómo? Las variables, que sería R, la primera cuota 15.000, la vamos reemplazando enseguida acá abajo, 15.000. N es el número de cuotas, nos dice que es 24, luego reemplazamos en la fórmula 24. La I, que es el interés, nos dice que es 3% mensual. Como nos estamos dando cuenta, todos nos lo dan en meses para que sea más fácil hacer el ejercicio y no lleve más tiempo.
Entonces, como es 3% mensual, sería, para pasarlo a decimal, 0,03. Aquí está, como lo vi en la fórmula. Y G, que sería la constante, nos dicen que es 1000. Cada mes aumenta 1000. Esa es la constante, que sería G. La reemplazamos en la fórmula, listo, calculamos. Nos dio que la presente, la P, fue de 425.004,21. Es decir, que este valor es lo que costó la máquina. Listo, sencillo. Bueno, pasamos a la siguiente fórmula, que sería para hallar el futuro de una creciente. Todavía seguimos en las crecientes. En este consiste en calcular un valor futuro equivalente a una serie de pagos periódicos que aumentan una cantidad constante en cada periodo. Listo. Entonces, miremos que cambió la fórmula, pero siguen siendo las mismas variables. Listo, ahí está la fórmula para hallar. El ejercicio de ejemplo nos dice: en una empresa que reconoce una tasa de interés trimestral del 9%, se hacen depósitos trimestrales que aumentan cada trimestre, todos nos dan el mismo equivalencia, en 100.000 pesos durante 9 años. Si el valor del primer depósito es de 500.000, calcular el valor acumulado al final del noveno año. Entonces, ¿qué nos piden? Valor acumulado. ¿Qué sería el valor acumulado? Pues el futuro. ¿Por qué sería creciente? Porque dice aumentan cada trimestre, por eso es creciente. Listo, tenemos el ejercicio, tenemos las fórmulas, identificamos las variables, los datos. Nos dicen que R, que es la primera cuota, el primer depósito es de 500.000. La N serían 36 trimestres. ¿Por qué? Porque 9 años es 36 trimestres. El interés, pues, del 9% trimestral ya no lo dan. Y la G, que sería cuánto aumenta cada periodo, que en este caso cada trimestre, pues nos dicen que es de 100.000. Listo, reemplazamos en la fórmula, hacemos los cálculos. El resultado nos da que, ¿cuánto sería el valor acumulado? El valor acumulado es de 340.423.164,14. Ese es el valor acumulado al final del noveno año. Listo. Terminamos con la gradiente lineal creciente. Ahora pasamos con gradiente lineal decreciente. Bueno, en este caso la fórmula, miren, la fórmula cambia también, es una fórmula distinta, pero siguen teniendo las mismas variables, n, i, g y r, lo mismas variables, porque es presente, sino que en este caso es decreciente. Listo. En este caso, para hallar el valor presente, pues nos dan un ejemplo. Nos dice, una vivienda se está cancelando con 180 cuotas mensuales que decrecen en 10 pesos cada mes, siendo la primera cuota de 3.015,90 pesos. Si la tasa de financiación que se está cobrando es del 3% mensual, calcular el valor de la vivienda. Nos están pidiendo calcular el valor de la vivienda. Es como el anterior ejercicio del presente que nos pedían calcular el valor del producto. Bueno, por esto ya se convierte que tenemos que utilizar la fórmula del presente. Entonces, ¿por qué decreciente? Porque aquí dice que decrecen 10 pesos cada mes, es decir, va hacia abajo. Bueno, listo, tenemos la fórmula, aplicamos la fórmula, reemplazamos los datos, así normalito, y nos dice que el valor de la vivienda al final es de 89.274,92. Listo. Entonces, este también es lo mismo, nos dice que el valor presente de un gradiente lineal decreciente es un valor ubicado en el presente que equivale a una serie de pagos periódicos que tienen la característica de disminuir, en este caso, cada uno con respecto al anterior, en una cantidad constante de dinero que sería la variable G. Listo. Ahora explicamos ejercicio de gradiente lineal, pero en este caso es valor futuro, pero sigue siendo gradiente lineal decreciente, solo que el futuro.
Bueno, lo que nos dice aquí es que este consiste en calcular un valor futuro equivalente a una serie de pagos periódicos que disminuyen cada periodo con respecto al anterior en una cantidad constante de dinero. El valor futuro de esta serie de pagos estará ubicado en la flecha, o sea, en la flecha que en este caso corresponderá a una fecha en que se realizó el último pago. Eso es importante tener en cuenta, el último pago. Bueno, el ejemplo de ejercicio de este tipo de gradiente lineal, que en este caso es futuro decreciente, nos dice: se realiza un primer depósito por 500 pesos en el día de hoy en la caja Nuestra Gente, que reconoce por el dinero una tasa de interés del 2% mensual. Cada mes se hacen depósitos que disminuyen en 10 pesos. ¿Cuál será el valor acumulado después de hacer 6 depósitos? Como ven, el mismo ejercicio nos lo dice otra vez. Nos dice que disminuyen en 10 pesos, o sea, es decreciente. Y nos piden el valor acumulado después de 6 depósitos, o sea, es un valor futuro. Bueno, tenemos la fórmula, reemplazamos los datos que nos da el ejercicio en la fórmula, hacemos las operaciones tal cual, lo mismo, y el resultado que nos ofrece es que el valor acumulado después de hacer 6 depósitos será 3.000. Listo. En estos casos los ejercicios son más fáciles porque todos están dando al mismo nivel. Si es mensual, todo es mensual. Si es trimestral, todo es trimestral. Y así es más fácil al momento de reemplazar los datos en la fórmula, no hay que hacer conversiones. Listo, una vez entendido acerca de los gradientes o series variables lineales y los tipos que hay acerca de la lineal, pasamos a los tipos de gradientes o series variables exponencial o geométrica. El segundo tipo de gradientes o series variables son las llamadas gradientes exponenciales o geométricas. Esto es lo que nos dice es que se llaman así porque son una serie de pagos periódicos tales que cada uno es igual al anterior, disminuyendo o aumentando en un porcentaje de dinero. En este tipo de gradientes también se presenta cuando es creciente o cuando es decreciente, dependiendo de que las cuotas aumenten o disminuyen en ese porcentaje. Así como el gradiente lineal, el gradiente exponencial tiene 4 diferentes fórmulas. Cuando se trata de hallar el presente creciente, el presente decreciente, el futuro creciente y el futuro decreciente. El primer ejemplo de ejercicio que traigo es hallando el valor presente de un gradiente exponencial creciente. Esta es la fórmula que nos brindan, ya conocemos las variables que nos dan. Como vemos aquí resaltan que para I tiene que ser diferente a J. O sea, esta I debe ser diferente a J. Este es un valor ubicado, pues lo que vamos a hallar es un valor ubicado en el presente que equivale a una serie de pagos periódicos que aumentan cada uno con respecto al anterior en un porcentaje fijo. J lo que significa es el aumento porcentual de las cuotas, es decir, 10%, 15%, 20%. Y como ya lo hemos visto antes, es la tasa de interés que nos da el ejercicio, el que nos indica. El ejemplo del ejercicio de este tipo nos dice: una deuda se está cancelando mediante el pago de una cuota inicial de 5.000 y 24 cuotas mensuales que aumentan un 5% cada mes. Si el valor de la primera cuota es de 1.500 y se cobra una tasa de interés del 4% mensual, calcular el valor de la obligación, o sea, el valor de la deuda principal. Para hallar la A, que es lo que nos están pidiendo, es el valor presente, por lo que nos dicen que la tasa de interés de la negociación es diferente a la tasa de crecimiento de las cuotas. En consecuencia, se aplica la fórmula establecida para el cálculo del valor presente porque son diferentes, por lo cual nos indica que la que vamos a utilizar es esta. Bueno, reemplazamos los datos, nos dice que la cuota inicial es 5.000, por lo cual lo reemplazamos en R acá. Nos dice que el valor de la primera cuota, no de la cuota inicial, la primera cuota después de cierto tiempo fue de 1.500. Entonces esto aplicaría para la J y ya reemplazamos los datos.
porque es que nos dan dos cuotas. Entonces, al momento de coger la cuota inicial, que sería 5.000, y nos dicen que hay otra cuota que es de 1.500, lo que hay que hacer para poder hallar la primera cuota inicial como tal es sumarlo. Por lo tanto, lo sumamos acá. Esto nos dio un resultado de 43,727 pesos, o sea, 43.000. Listo. El segundo caso es cuando vamos a hallar el futuro en un gradiente exponencial creciente. En este nos dan esta fórmula que vemos aquí, ya conocemos qué significa cada variable. En este caso, el valor futuro de un gradiente geométrico es un valor ubicado en la última fecha que se pagó, o el ingreso equivalente a una serie de pagos periódicos que crecen cada periodo en un porcentaje constante, que en este caso ya no es G como en el gradiente lineal, sino que en este caso se va a llamar J. Entonces, para este ejercicio que vemos aquí, pues vamos a leerlo. Dice, calcular el valor futuro equivalente a 12 pagos que aumentan cada mes en 2% si se cobra una tasa de interés del 3% mensual, siendo el primer pago de 2.000 pesos. Bueno, como nos dan los datos en el enunciado, solo nos toca reemplazar en la fórmula. Nos dicen que el primer pago fue 2.000 pesos, entonces R el primer pago, la primera cuota, lo reemplazamos, aquí está. Nos dicen que J es del 2%. ¿Por qué? Porque J equivale a cuánto va aumentando cada mes. Es la cuota que va aumentando, cuánto porcentaje va aumentando cada mes. Entonces, 2% en decimales, 0,02 elevado a la 12, porque N es el número de periodos y dice que son en 12 pagos. Y 0,03 nos dicen que es el interés, el 3% mensual. Esto al momento de operar nos da el resultado de 30.503,82 pesos. Ese es el valor futuro que se está hallando después, que equivale a 12 pagos. Ahora el tercer caso, que es cuando nos piden hallar valor presente de un gradiente exponencial, pero en este caso es decreciente. Aquí como dice. Para este caso se utiliza pues esta fórmula que vemos aquí. Como ven, la fórmula es la misma, las mismas variables, solo cambian como el orden o los signos, pues normal. Aquí tenemos pues el ejercicio, pero aquí nos dice que el valor presente, como los anteriores, cuando es presente, cuando es decreciente, es un valor ubicado un periodo anterior a la fecha del primer pago. Ya no es el primer pago, sino una fecha anterior al primer pago, equivalente a una serie de pagos o ingresos que disminuyen periódicamente en un porcentaje fijo, que en este porcentaje fijo es la J. Bueno, ahora sí, el ejemplo o el ejercicio dice, calcular el valor presente de 12 pagos trimestrales que disminuyen cada trimestre en 2%. Aquí está la J, siendo el primer pago, que es R, 500 pesos. La tasa de interés es del 32% anual. Esta es la N. Y los 12 pagos, no, los 12 pagos es la N, perdón. Estos son la N. Y la tasa de interés es del 32% anual. El flujo de caja de la operación financiera corresponde a un gradiente geométrico decreciente en el que 500 es el valor de la primera cuota, R como había dicho. El número de pagos N es igual a 12 y las cuotas disminuyen un porcentaje del 2% J y la tasa de interés del 8% trimestral. Ya puedes convertir al 32% anual a 8% trimestral. Listo, se reemplazan la fórmula, los datos y nos dio como un resultado 3.444,89 pesos. Y el último caso, cuando se realiza ejercicios de gradiente exponencial decreciente, cuando es futuro. En este caso, pues se utiliza esta formulita que vemos aquí. Esta fórmula tiene las mismas variables como se pueden dar cuenta, pero lo que pasa es que cambia otra vez la ubicación de los signos. Es lo mismo, son las mismas variables, pero hay que aprenderse bien las fórmulas y saberlas diferenciar para cuándo utilizarlo en qué caso. Este es un valor futuro equivalente a una serie periódica de pagos e ingresos que disminuyen porque es decreciente en un porcentaje fijo. El valor futuro de esta serie queda ubicado en la fecha del último pago que se hizo, el último ingreso, así como los anteriores futuros.
Aquí un ejercicio, un ejemplo que dice calcular el valor que se tendrá ahorrado en una entidad financiera si se hacen 6 depósitos que disminuyen, mírenlo, ya es decreciente, cada mes en un 1%. El primer depósito que es R es de 2.000 pesos y le reconocen una tasa de interés del 2% mensual. Esta es la I. Listo, tenemos la fórmula, la aplicamos, reemplazamos los datos que nos dan el ejercicio en la fórmula como tal y el resultado que nos dio fue 12.300,15 pesos. Entonces este es el valor que tendrá ahorrado en esa entidad financiera si se hacen 6 depósitos. Bueno, ya terminado con estos temas de gradientes, pues ya les voy a explicar como tal el tema que me asignaron, que fue el periodo de recuperación. El periodo de recuperación, o también llamado payback, es una herramienta sencilla que nos dice cuánto tiempo tardamos en recuperar el dinero que invertimos en un proyecto. Es decir, nos permite medir el plazo del tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. Esta se calcula dividiendo la inversión inicial entre los flujos netos de efectivos anuales. Es muy útil para saber si vale la pena invertir, ya que determina la factibilidad de llevar a cabo un nuevo proyecto o negocio, especialmente si queremos recuperar el dinero de manera rápida. Sin embargo, no considera el valor del dinero en el tiempo ni las ganancias después del punto de recuperación, así que no debe usarse solo. Es más bien como una primera mirada a la viabilidad de una inversión. Entonces, a menor periodo de recuperación, menor riesgo percibido. Por eso muchas empresas lo usan como filtro rápido para decidir si avanzar o no. Los elementos que constituyen al momento de realizar las operaciones de periodo de recuperación son la inversión inicial y el flujo neto efectivo. Pues la inversión inicial se refiere a la cantidad de dinero que requiere para darle inicio al nuevo proyecto en el que se quiere invertir. Esta inversión inicial a su vez se puede obtener a través de estimación de costos y flujo neto efectivo. Y el flujo neto efectivo, que vemos que es el segundo elemento, nos dice que se refieren a todas aquellas utilidades y ganancias que puede obtener un negocio o proyecto a final del tiempo específico y determinado. Se toma en cuenta la cantidad de, de unidades a vender, los precios por unidad, los impuestos, etc. ¿Cómo funciona? Bueno, el periodo de recuperación ayuda a determinar cuánto tiempo se tardará en recuperar los costos iniciales de una inversión de cierto negocio, de cierta empresa. Nos dicen que la fórmula sencilla para hallar el periodo de recuperación es dividir costo de la inversión total sobre el flujo de caja anual promedio. Una vez entendido la definición, los elementos, cómo funciona, pues aquí traigo unos ejercicios teóricos para entender mejor el concepto. El ejercicio nos dice, supongamos que la empresa A invierte $1.000.000 en un proyecto que se espera le genere un ahorro de $250.000 anuales. Calculamos un periodo de recuperación de 4 años para esta inversión. ¿Cómo? Si dividimos $1.000.000 entre $250.000. Eso es lo que nos da para saber cuánto fue el periodo de recuperación. Digamos que tenemos otro proyecto, entonces, considero otro proyecto que cuesta 200.000 sin ahorros de efectivo asociados, pero que le generará a la empresa 100.000 adicionales cada año durante los próximos 20 años, totalizando 2 millones. El segundo proyecto puede generarle a la empresa el doble de ingresos, pero ¿cuánto tiempo tardará en recuperar la inversión? O sea, ¿cuánto sería el periodo de recuperación? Por lo que tenemos que dividir 200, que iría aquí, por 100.000 para obtener 2 años. Por lo que al momento de ver los dos resultados, vemos que el segundo proyecto tardará menos tiempo en amortizarse y el potencial de ganancias de la empresa es mayor. Por lo que el segundo proyecto es una mejor inversión basada únicamente en el método del periodo de recuperación.
pues si la empresa quiere priorizar la recuperación de su inversión de capital lo más rápido posible. Este ejercicio que traigo aquí es más práctico, es en Excel y nos ilustra cómo se realiza o calculamos el periodo de recuperación. Vámonos para Excel. Bueno, aquí tenemos el ejercicio correspondiente al periodo de recuperación, el cual nos dice que primeramente hubo una inversión de 10.000 euros. En el año cero, como se dio la inversión, pues 10.000 euros quedaría con el signo menos porque no es una ganancia, es una inversión. Tiene un periodo de 5 años en los cuales tuvo un flujo neto efectivo correspondiente. Por ejemplo, en el año 1 su flujo neto efectivo fue de 2.600 euros, en el año 2 fue de 3.100 euros, en el año 3 fue de 3.600 euros, en el año 4 fue de 4.100 euros y en el año 5 fue de 4.700 euros. Como nos podemos dar cuenta, este flujo neto efectivo fue aumentando al pasar los años. Entonces, para poder hallar nuestro periodo de recuperación, para que sea más fácil, tenemos que llenar esta tablita, la cual está conformada por 3 columnas. La primera hace referencia al año. Como sabemos, hay que empezar desde el año 0, ya que es donde se realizó la inversión, y contar el número de periodos. En este caso fueron 5 años, por lo tanto llega hasta el número 5. La segunda columna nos dice que es el flujo de efectivo. Aquí ya el ejercicio nos tiene que dar el flujo de efectivo. Por lo tanto, solo sería rellenar estas casillas. En el año 0, el flujo de efectivo, como ya dije, fue menos 10.000 euros, ya que fue una inversión. Aquí está. En el año 1, el flujo efectivo fue de 2.600 euros. En el año 2, el flujo efectivo fue 3.100 euros. En el año 3 fue de 3.600 euros. En el año 4 fue de 4.100 euros. Y por último, en el año 5, el flujo neto de efectivo fue de 4.700 pesos. Para hallar la tercera columna, que es el flujo efectivo acumulado, pues lo que hay que hacer es hacer la sumatoria de los flujos efectivos que ya nos están ofreciendo por cada año. Por lo tanto, en el año 1 quedaría igual, ya que como es el primer año no tiene una sumatoria anterior a los flujos. En el año 2 se hace la sumatoria pues del flujo efectivo que ganó en ese respectivo año más lo que lleva anteriormente, que sería del primer año. Así seguimos sucesivamente. En el año 3 pues el flujo efectivo correspondiente más lo que lleva acumulado anteriormente. En el flujo 4 lo mismo, el flujo efectivo que ha ganado en el año cuarto más el flujo efectivo acumulado anteriormente. Y por último, en el año 5, el flujo efectivo correspondiente más lo que ya lleva acumulado anteriormente. Como podemos ver, para el año 5 ya lleva 18.100 euros acumulados, o sea, ha ganado esto. Nosotros, el ejercicio, tuvo una inversión de 10.000 y ya para el año 5 teníamos 18.000, es decir, tenemos 8.000 de más. Eso es bueno. Para poder hallar el periodo de recuperación, pues aquí tenemos la formulita. Esta fórmula nos dice que es A más B menos C sobre D. ¿Pero qué quieren decir estas letras? Pues aquí le tenemos qué significa cada letra. Vamos a calcularlo enseguida aquí para saber cuánto es nuestro periodo de recuperación. Nos dice que el periodo de recuperación es igual a A. ¿Qué es A? A es el periodo anterior hasta recuperar la inversión. O sea, primero miremos hasta qué año ya ha recuperado la inversión. Nuestra inversión fue de 10.000. En nuestra tablita dice que en el año 4 ya llevamos 13.400 euros, es decir, ya recuperamos los 10.000 euros que habíamos invertido. Sin embargo, A nos dice que es el periodo anterior a esa recuperación, es decir, que el periodo anterior es en el año 3. Esa es nuestra A. Más, abro paréntesis, B. ¿Qué es B? B es la inversión inicial. Pues el ejercicio no nos da que la inversión inicial es 10.000 euros. Menos C. ¿Qué es C? C corresponde a la suma de flujos de caja hasta el periodo anterior de recuperación de la inversión.
O sea, suma de flujos. Cuando diga suma de flujos ya sabemos que es el flujo efectivo acumulado, porque pues acumulado es una sumatoria, hasta el periodo anterior de recuperación. O sea que este es el periodo de recuperación, porque aquí ya pasamos los 10.000, pero es un periodo anterior, por lo que vamos a coger del año 3 la sumatoria, que sería 9.300 euros. Cerramos paréntesis sobre D. ¿Qué es D? Pues D es el valor del flujo de caja del año en que se satisface la inversión. ¿Cómo así? El valor de flujo de caja, pues él es el que nos dan en el mismo ejercicio. Hay que ver el valor de flujo, aquí ya estamos ubicados. En que se satisface la inversión. Si la inversión es 10.000 y queremos satisfacer, o sea, recuperarlo, hay que buscar aquí en cuánto ya pasamos. Mira que pasamos aquí en 13.400, ya hemos recuperado los 10.000. Pero el valor de flujo correspondiente a ese acumulativo fue en el año 4 con un flujo efectivo de 4.100. Es decir, que el valor de flujo de caja de año en que se satisface la inversión fue en el año 4 en el flujo 4.100 euros. Esto nos da un periodo de recuperación de 3 años con 17 meses. Entonces, vamos a llenar la tablita. ¿Cuánto tiempo de recuperación sería? 3 años. Como es 0,17 y no sabemos exactamente qué sería, vamos a pasarlo a meses. Entonces, lo que vamos a hacer es 0,17, lo vamos a multiplicar por los días que tiene el año, que sería 365, casual, lo normal. Nos da un total de 62,05, es decir, 62. No podemos poner 62 meses porque esto equivale a los días, porque multiplicamos 0,17 por 365 días, por lo tanto el resultado nos lo va a dar en días, por lo que 62, sabemos que un mes por lo general tiene 30 días, así que vamos a poner que 2 meses, ya que 30 más 30, 60, nos quedaría 2 días. Entonces, por lo que el periodo de recuperación, en este caso, para la inversión que tuvimos en el año 0 de 10.000 euros, va a costar de 3 años, 2 meses y 2 días para recuperar ese total. Muchas gracias.